Vamos a empezar hoy con la lectura de este libro, El Yoga de Jesús, uno de mis maestros, y quiero compartir con vosotros parte del extracto de lo que nos va contando el maestro Jesús y Yogananda. Empieza el capítulo así: ¿qué es realmente el yoga? El yoga en verdad significa unión. El yoga es una práctica espiritual que quiere llevarnos a esa unificación de la conciencia. Y Yogananda y el Maestro Jesús son unos de los grandes autoridades que trajeron estas enseñanzas junto también a otros y nos han ayudado a entender qué significa. Y quiero trabajar con vosotros con este libro escrito por Yogananda y las enseñanzas de Jesús, el yoga de Jesús. Y dice: ¿qué es realmente el yoga? La mayoría de las personas suele buscar la satisfacción de los anhelos fuera de sí mismas. ¿Qué significa esto? Significa que el ser humano tiende a estar buscando fuera, en los placeres inmediatos y rápidos, aquello que cree que le va a dar paz y va a llenar su corazón. Yogananda y Jesús enseñaban el despertar del Cristo interno, el despertar del Dios interno, porque solo despertando ese poder del alma, ese poder interior, es cuando realmente entramos en ese estado de conciencia unificada, llamada yoga, y esos anhelos internos se transforman en luz y en amor. Entonces, ahí todo lo que creíamos necesitar podemos comprobar que se desvanece, que era una ilusión. ¿Entendéis? Seguimos. Dice: el mundo en que vivimos nos ha condicionado a creer que los logros exteriores pueden brindarnos lo que en realidad deseamos. Lo que os decía, es una ilusión. Cuando después se va ese logro exterior, uno vuelve a conectar con el vacío. Por eso es tan importante construir y conectar el templo de Dios, el templo interior, dentro de nosotros. Nos resulta difícil imaginar un estado de calma y reposo absoluto, dicen, en que los pensamientos y las sensaciones cesen el continuo movimiento de su danza. Aquí lo que nos está diciendo los maestros es que el ser humano, de normal, su mente y sus emociones parlotean constantemente. Es una de las actividades que más cuesta en general al ser humano. Y yo aquí os hago una reflexión. Bajo mi experiencia, lo que yo he experimentado es que cuando la mente y las emociones dan vueltas dentro de uno mismo, siempre es porque nos hemos separado y desconectado de nuestra esencia divina. Cuando activamos al yo crístico, al ser interior, al Dios interior, llámalo como más te guste, dentro de nosotros hay un orden emocional y un orden mental que hace que la mente tenga paz. Entonces, muchas veces decimos: no, es que yo soy así, a mí me cuesta mucho poner la mente en blanco. No es cierto. Es porque no has despertado el Cristo interior, el Dios interior, tu alma, como lo quieras llamar, dentro de tu corazón. Porque cuando tu ser de luz empieza a activarse y se empieza a manifestar en tu interior, te aseguro que los pensamientos y las emociones son uno, son unidad, es silencio. Entonces, cuanto más despertamos al yo interno dentro de nosotros, la mente y las emociones más descansan y más en paz están. Entonces, hay veces que hay gente que dice: es que a mí me cuesta meditar porque la mente se pone a mil. Bueno, pues tendrás que buscar qué meditación se adapta a tus necesidades para poder hacer el paso del ruido al silencio, para poder hacer el paso de la mente al corazón, para poder hacer el paso de la desconexión a la conexión. Hay millones de herramientas para empezar a meditar. Meditaciones más internas, meditaciones más externas usando medios físicos, con el cuerpo, la danza, el baile, puede usarse como meditación. Lo importante es que encuentres esa herramienta que a ti te ayuda a activar el fuego interno y a desconectar esa personalidad que mete ruido. ¿Entendéis? Entonces esto es súper importante. Y dice aquí: aquietaos y sabed que yo soy Dios. Cuando comenzamos a activar y despertar al Dios interior, sucede eso.
uno se aquieta. Dice Yogananda, esta antigua ciencia espiritual ofrece un medio directo para calmar la turbulencia natural de los pensamientos. Es lo que os digo. Y lo que dice Jesús, no puede haber dos amos. Cuando yo hablo con el Maestro Jesús, lo que siempre me dice es, donde estoy yo, no puede existir otra presencia que no sea yo. Y él, cuando habla así, se refiere a que cuando está él, que es conciencia unificada en su máxima manifestación, que eso significa conciencia crística, no puede haber separación. Entonces, cuando comenzamos a despertar el yo crístico interno, no puede existir el parloteo de pensamientos y el parloteo de emociones, porque donde está él, no puede existir nada más. ¿Vais entendiendo? Dice, el propio término de yoga significa unión. La unión de la conciencia individual, es decir, mi conciencia, tu conciencia, o alma, con la conciencia universal o del espíritu. Aquí tendríamos que hablar del alma, del espíritu, de la conciencia individual y de la conciencia universal. Cuando hablamos de conciencia individual, estamos hablando de esa conciencia con la que nos identificamos como Vanessa, Pepito, cada uno nos identificamos con nuestra personalidad. La conciencia universal es ese despertar interno en el yo individual que reconoce que es mucho más que este yo encarnado aparentemente. Y cuando nuestra conciencia se conecta con todo cuanto existe, con todas las demás almas, con todos los demás espíritus, con toda la creación de Dios, eso se llama conciencia universal. El alma cristal, que significa el Cristo moderno, la conciencia crística, es una conciencia que puede ver en cada cosa que existe la chispa divina que nos conecta a todos. Mientras que la conciencia individual ha olvidado esa conexión de hermandad y se cree que está separado de todo. La práctica del yoga, las enseñanzas de Yogananda, el yoga de Jesús, significa y representa volver a recordar que somos conciencia y seres universales en vez de seres individuales, es saltar del punto A al punto B. Y el primer paso para poder conseguir esto, es aquietar la mente y los pensamientos. Porque si uno no puede entrar en silencio para conectar con su espíritu, mucho menos va a poder conectar con el espíritu, con el alma de los demás. ¿Entendéis? Todo cambio empieza con uno por dentro para luego ir afuera. Seguiremos con más lecturas. Espero que te haya inspirado, que te haya ayudado a reflexionar y sobre todo, si tengo que decir algo práctico de esta lectura, es el yoga es la práctica que todos debemos realizar cada día de nuestra vida, tanto emocionalmente, mentalmente, físicamente, conciencialmente, para pasar de la conciencia individual a la conciencia universal, que te ayuda a empezar con ejercicio físico como correr o práctica de hatha yoga. Usa eso como meditación para llevar tu mente al silencio y dar ese paso a activar tu luz interior. Que no te gusta hacer deporte, puedes probar a caminar, ¿no? Y sentir el movimiento. Puedes tumbarte y conectar con la respiración. Lo que te quiero decir es que hay muchas maneras para llevar la mente al silencio. A veces funciona muy bien, por ejemplo, hacer ejercicio, liberar la energía y después ir a la meditación, ¿no? Las meditaciones, por ejemplo, de Osho, que eran muy activas, estaban genial porque permitía como una liberación potente de energía que luego al occidental o a las personas le costaba menos ir adentro. Entonces busca la manera de soltar la energía para luego buscar una actividad más yin, más interna, que empieces a meditar para empezar a vislumbrar ese yo crístico interior que todos tenemos y que es el único motivo por el cual nos hemos encarnado. Déjame en comentarios si te es muy fácil conectar con tu yo interior, si, por ejemplo, te cuesta mucho, si estás poniendo en marcha
estos ejercicios que te estoy contando para pasar, ¿no?, del punto A al punto B. O sea, cuéntame cuál es tu experiencia y en qué nivel estás para saber qué necesitas y poderte grabar más vídeos. Bueno, un besito muy grande. Ahora a practicar. Chao.